Hermanitos, buenas tardes. Queremos dar muchas gracias a Dios, a nuestro Padre, por eh, que todo este tiempo hemos podido estar juntos y recibiendo la palabra, escuchando, creciendo juntos en el Espíritu. Damos muchas gracias a Papá, que nos tiene en sus brazos, en su corazón, en su seno y sosteniéndonos y animándonos a vivir y a creer que hay una vida de plenitud en su presencia. Vamos a dar gracias, hermanitos. Padre, queremos agradecerte esta tarde tu amor, tu paciencia y sobre todo este impulso que trae tu Espíritu Santo, esta luz que brilla en nuestro corazón y que alumbra a Dios para conocerte más, conocerte en el rostro de Jesús. Nos das tu palabra, nos das tu fuerza. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Que esta palabra que recibimos edifique, consuele, impulse, Padre, a cada uno de los hermanos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar esta tarde leyendo un texto en el Evangelio de Lucas que está en el capítulo 11, el verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Hasta ahí. Aquí, bueno, el renglón que sigue dice, y les dijo, cuando oren, digan, Padre. Hasta ahí nada más. Hemos visto ya hace algún tiempo, un buen tiempo, entre nosotros, de alguna manera se ha hecho familiar esta realidad de la revelación que ha traído Jesucristo a la humanidad, a nuestras vidas, de mirar a Dios como un Padre. Que el misterio más importante, el apóstol Pablo entraba, digamos, casi en éxtasis, era una alegría y una fuerza, un arrobamiento del Espíritu muy fuerte en Pablo, cuando hablaba del misterio escondido desde las edades. ¿Y cuál es el misterio? No que Dios es trascendente, no que algo así espectacular, sino que Dios es papá, que Dios es esencialmente padre. Aquí lo que encontramos es que los discípulos ven a Jesús y al fin surge en ellos el gemido, el hambre, la sed de pedirle a Jesús que les enseñe a orar. Jesús podríamos decir que ha de haber dicho al fin, porque un buen maestro, más que llenar de información, de contenidos a los alumnos, lo que va a hacer es suscitar hambre de aprender, hambre de saber. Y aquí encontramos que en el corazón de los discípulos ha surgido, no que Jesús no quisiera enseñarles, en este caso, a orar, sino que estaba esperando que ellos mismos quedaran
tan provocados, tan antojados de esta realidad, porque además orar no es, no, Jesús no les va a enseñar un rito, sino que les va a mostrar cómo lo que ellos le están pidiendo más bien es, Él está mostrando su vida, esta relación que tiene con el Padre y esta manera de vivir que Él tiene, es lo que ha suscitado esta hambre. Aquí Jesús se ha de haber puesto muy contento y al mismo tiempo diciendo, vaya, se dieron cuenta. Porque aquí, digamos que de manera parecida a cuando se acercaron y le dijeron, muéstranos al Padre, y él les respondió, tanto tiempo han estado conmigo y me dicen, muéstranos al Padre, el que me ve a mí está mirando al Padre. No he hecho otra cosa que mostrarles al Padre. Aquí, de manera similar, podría decir, todo el tiempo no he hecho otra cosa que enseñarles a orar, enseñarles a vivir en comunión con el Padre, mostrarles cómo hay una vida nueva que al estar en íntima unidad con el Padre, nos hace vivir. Y esta manera de vivir, esta manera de caminar en unidad con Dios, le podemos llamar orar. No me he dedicado a otra cosa, podría haber respondido Jesús todo este tiempo, a mostrarles lo que es orar, lo que es vivir, lo que es la comunión con el Padre, lo que es la disposición, la apertura del corazón, la apertura de la vida entera para vivir en esta comunión con Dios. Entonces, Él ha hecho que surja este gemido, esta hambre. Y esto es muy importante. Quiero ejemplificarlo con una ilustración, quiero mostrarlo de una manera sencilla. Hasta que no llueve, la semillita, una semilla, no descubre su verdadera realidad, su más profunda realidad, su más profunda vocación. Hasta que no llueve, la semillita piensa que no era más que una piedrita, algo así como sin vida, áspero, pero cuando llueve descubre una realidad que está contenida en ella misma, pero que no había, de la que no se había dado cuenta. Lo podemos decir así, porque quiero hablar de que ellos despiertan y surge en ellos el gemido, la sed, y le dicen, enséñanos a orar. Es como si la semilla dijera, hasta que no llovió y florecí, me di cuenta de quién era. Antes creía que era solo un granito, una piedrecita. La experiencia de la palabra, la presencia de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, el entorno de la iglesia, el vernos rodeados de la iglesia, de la palabra, es como caer la lluvia y hace que en nosotros despierte un deseo muy profundo, le podemos llamar un gemido. Esto es muy importante porque ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta que algo ofrecido, algo importante, bello, grandioso que es ofrecido, pero que todavía no hay las ganas, el deseo, el aprecio de eso que se regala,
no es apreciado, pero cuando surge del interior el deseo, el hambre, ellos han caído en la cuenta, han visto a Jesús vivir de un modo tal que al fin ellos se animan a decir, queremos vivir así, queremos esto. Y entonces decía yo, qué importante es que surja de nuestro interior este gemido, este deseo de vivir de una manera determinada, en este caso, la vida de Jesús, la vida del Espíritu, una vida sobrenatural, una vida celestial, una vida en el Espíritu. Pero tiene que surgir la semillita con la ilustración que estoy ocupando, hasta que no recibe la lluvia y florece, piensa que no era más que una piedrecita, algo rugoso, feo, sin vida. Pero cuando viene algo, alguien, y la empapa y la moja y la envuelve en humedad, empieza a ocurrir en su interior algo que ella no había percibido y se da cuenta que tiene una vocación hacia el cielo. La semilla sin la lluvia estaba muerta. O ella pensaba que no había más allá de lo que podían ver sus ojos o podía mirar en sí misma. Pero la lluvia le hace surgir una nueva realidad y se da cuenta de su verdadera vocación. Así nosotros, muchos hombres y mujeres, pueden hoy estar viviendo bien, aparentemente bien, porque todavía no ha venido a sus corazones esta lluvia, esta humedad, esta luz, este calor, que hace que surja, que despierte en su interior un gemido. ¿Por qué creo que es importante? Ahora, este gemido es algo que permanece para siempre. Estamos de parto siempre y esto es muy bueno. Cuando uno deja de estar de parto, es decir, gimiendo por dar a luz una gloria, una plenitud, es que hemos renunciado a vivir. Hemos renunciado a, a seguir permitiendo, consintiendo que Dios siga obrando en nuestro corazón, transfigurándonos, despertándonos un anhelo muy fuerte, un apego a su corazón. Lo que pasa es que a veces la gente quiere renunciar a seguir creciendo. Dice, bueno, es que seguir intentando, seguir abriéndome, seguir buscando, seguir disponiéndome. Pues alguno puede decir, bueno, es que ya pasó ese tiempo. No, como dice Pablo en Romanos 8, la creación entera y nosotros mismos estamos de parto. Siempre estamos de parto. Siempre hay algo nuevo que el Padre está suscitando en nuestro corazón. Y es la vida de Cristo en nosotros. Es su amor que quiere darnos a luz como como un lugar de encuentro de Dios. Tú y yo, hermano, hermana, somos lugar de encuentro del rostro del Padre. Pero para ser lugar de encuentro del rostro de Dios, que nuestra vida sea lugar de encuentro del rostro de Dios, que la gente encuentre en nosotros, en nuestra convivencia, en nuestras palabras, en nuestros gestos, en nuestra actitud, en nuestra disposición, en nuestra paciencia, en nuestro servicio, encuentren el rostro de Dios. Hace falta que nosotros estemos descubriendo en nuestro propio interior, como la semilla, esta hambre y sed. Y esto es lo que está revelando este pequeño
estos pequeños renglones, estos pocos renglones que estamos leyendo esta tarde. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó de orar, se acercaron ellos y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, cuando oren digan, papá, padre, abba. Pero esto es muy importante de verdad, que surja de nosotros. Despertar. Uno puede tener una vida, pues puede uno sentirse a gusto, conforme. Parece que todo está bien. Tengo esto y tengo lo otro. Tengo suficiente en esto, tengo suficiente en lo otro. Tengo un buen trabajo, tengo buenos fondos económicos o cierta estabilidad en esto y en esto. Pero hay una realidad más alta, más profunda, más bella, más hermosa. Es esta realidad del amor del Padre en Jesucristo. Este pan de la inmortalidad que decían los padres de la iglesia. Este pan del cielo que trae otra calidad, otra realidad de vida. Y esto es muy importante, de verdad. Bueno, y aquí Jesús les dice, digan papá. Y entonces entramos en una realidad muy hermosa, que es la que quisiera que viéramos esta tarde. Número 1, la palabra, la presencia del Espíritu despierta un gemido que estaba escondido en el fondo de nuestro corazón, pero que es importante ponerlo en activo, despertarlo. Y esto nos va a permitir, esto nos permite que en nosotros surge un impulso fuerte de conocer al Padre. Esto de enséñanos a orar es enséñanos a vivir, enséñanos a entrar a esta vida transfigurativa, a esta realidad que constantemente se está transfigurando, esta vida que está llamada a tal plenitud que le podemos llamar transfiguración. Dice la Escritura que Jesús es Señor de vivos y de muertos. Podríamos pensar que por un lado es redentor y por otro lado, para el que ha despertado a esta vida nueva, Él es el que transfigura la vida. Cada mañana entramos en esta realidad, despertamos, hay un gemido, con gemido quiero decir un deseo muy fuerte de abrazar y dejar que en nosotros fluya la vida de Dios, la vida del Espíritu. Enséñanos a orar, enséñanos a conocer a Dios. Porque miren, esto es muy hermoso. Si no logro vislumbrar, le podemos decir a Dios, si no logro vislumbrar quién eres tú, no entenderé nunca quién soy yo. Porque yo soy una obra tuya. Más aún, soy tu hijo. El misterio último de la vida del hombre, de tu vida y de mi vida, el misterio último no está en nosotros mismos. Está en Dios, en nuestro Creador, en nuestro Padre, en quien nos dio a luz, quien nos engendró en Cristo. Así que al misterio que hay que acudir es al Padre. Esto tiene mucho que ver con esta palabra Padre. Si no logro vislumbrar quién eres tú, Dios, nunca voy a entender quién soy yo. Porque yo soy una obra tuya.
y más fuerte, soy tu hijo, soy hijo tuyo. De modo que para entender quién verdaderamente soy yo, necesito contemplar el rostro de Dios, ver al Padre, vislumbrar quién es el Padre. Y en la medida en que voy conociendo quién es el Padre, voy mirando quién soy yo, que al final soy su hijo. El Padre nos dio y entregó a Jesús. ¿Y para qué nos lo dio y nos lo entregó? Para que quien lo encuentre, para que quien vea a Jesús, encuentre el rostro del Padre y su propio rostro. Una vez más insistimos, esta frase muy importante. En Jesús encontramos el rostro humano de Dios, el rostro humano del Padre y el rostro pleno del hombre. El Padre nos entregó a Jesús, nos dio a Jesús, porque en Él se realiza esto que estamos diciendo. Vislumbramos, conocemos a Dios. Y como tú y yo somos una obra suya, somos sus hijos, encontramos al fin nuestra verdadera vocación, nuestra identidad. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde estoy llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi realidad más íntima? ¿Dónde está la verdadera felicidad? ¿Dónde está lo más importante de vivir, de la vida, de ser? Y el Padre nos lo ha dado porque en Jesús encontramos el rostro del Dios y el rostro del hombre. Jesucristo es el rostro humano del Padre y el rostro pleno del hombre. Y por eso es que esto es tan hermoso y de tal trascendencia. Dios en Jesús nos salió al encuentro en un rostro humano. Y hemos visto en las enseñanzas anteriores, estuvimos viendo por qué es tan importante escucharle, contemplarle, ponerle a toda la atención. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser discípulo de Jesucristo? ¿Qué significa dejarnos guiar por el Espíritu Santo? Es consentir que Él se manifieste en nosotros, que Él se revele en nosotros, que este río maravilloso de vida fluya en nosotros y pueda llevarnos a nosotros mismos juntos como comunidad, como hermanos, porque además esto no se realiza de manera individual. Hemos aprendido cómo esta verdadera vocación nuestra solo se realiza en su plenitud en íntima comunión con el Padre y en íntima comunión con los hermanos, con el hombre, con nuestro prójimo. Jesucristo vino a poner en su lugar al hombre. ¿Cuál es el lugar del hombre? El seno del Padre. El seno del Padre está lleno de la presencia de Dios y de la presencia de mi prójimo, de mi hermano. Hace poco hablaba con un hermano que estaba muy intrigado por el origen del mal, por la cuestión del pecado, del diablo, de Satanás, de la maldad. Y estaba inquieto por esto y platicando veíamos lo siguiente, que Dios está ahí donde le abres el corazón a tu prójimo para apoyarlo en lo que necesita. Y la maldad, como quieras llamarlo, el maligno, dice Jesús en el Padre Nuestro, cuando algunas traducciones donde dice líbranos del mal,
algunos traductores que eligen mejor, líbranos del maligno. ¿Qué es el maligno? Cerrarle el corazón. ¿Dónde está el maligno? Es uno mismo cuando le cierra uno el corazón al prójimo que necesita ayuda. Cuando en lugar de apoyarle, le acusamos, lo señalamos, lo juzgamos. Entonces es simple, realmente es simple. Y a lo que voy es que hemos sido invitados a una realidad maravillosa. Jesucristo ha puesto en su lugar al ser humano. El lugar del hombre es el seno del Padre. Jesús vino a poner en relación a los hombres con Dios, con el Padre. Una y otra vez, enséñanos a orar. Y la respuesta de Jesús, cuando vayan a orar, digan, papá. Jesús pone al hombre frente a Dios, ante Dios. Ese es el lugar del hombre. Ellos le están preguntando por lo más íntimo, es el gemido. Es el gemido que está dentro de nosotros, como lo que decía yo de la semillita, la presencia de Jesús en nuestra vida, la palabra de Dios en la iglesia, despierta en nosotros, nos hace florecer y encontramos que nosotros tenemos un llamado celestial. Estamos llamados, así como dice Pablo, tal como el celestial, nosotros estamos llamados a ser. Y entonces Jesucristo ha despertado en nuestro corazón y en nosotros despierta esta sed de decir, quiero esta unidad, esta comunión con el Padre, y empezamos a despertar y ver cómo esta realidad es la realidad más hermosa y más plena del ser humano. Y nos vemos rodeados del rostro de Dios y rodeados de la comunión de los hermanos, de nuestro prójimo. Y es ahí donde el hombre, donde tú y yo, hermanito, encontramos nuestra plenitud, cómo se realiza, cómo en la apertura de nuestro corazón al hermano, nuestra apertura a Dios, abrirle la puerta, como dice en el Apocalipsis capítulo 3, estoy a la puerta y llamo, abrirle el corazón, consentir su obra en nuestra vida, su amor, de dejarnos amar, dejar que el rostro del Padre en Cristo llene nuestro rostro como el sol. Decía el Antiguo Testamento que era imposible mirar a Dios, que aquel que le mirara no podía prevalecer. Es como podemos ver la luz, pero si queremos ver directo al sol, quedamos cegados. El Padre nos dio a Jesucristo porque en Él toda su luz brilla sin cegarnos, al contrario, dotándonos de la verdadera vista, de la verdadera luz. En Jesucristo vemos la plenitud de la luz del Padre, sin cegarnos, sin hacernos renunciar a esa plenitud, sino al contrario, suscitando dentro de nosotros, sin ninguna exigencia, sin ningún debe, sin ninguna condición, sin ningún mérito, sino por pura gracia, nosotros mismos nos acercamos y empezamos a orar y decirle, enséñanos a vivir así. Jesús suscita el gemido más profundo de nuestro corazón y le pone nombre. Y ese gemido se convierte en una voz, en una palabra, con el contenido más maravilloso que ninguna otra palabra tiene. Padre, papá. Hemos visto también en otros momentos cómo Dios no toma este nombre, que es su principal nombre, papá, de una realidad humana. Es al revés. Los hombres, toda familia en la tierra, ha tomado nombre del nombre de Dios, Padre. Es decir, esta paternidad, amor de Padre, no es una imagen que le aplicamos a Dios, es al revés. Es una realidad profundamente divina, es la realidad, es el nombre de Dios por excelencia, es lo que vino a revelar Jesucristo.
Este es el misterio escondido. Dios es papá. Orar, ¿qué es orar? Orar es saberte ante Dios, Hijo querido, y saberlo a Él, Padre amoroso. Eso es. Y esto es lo que ha realizado Cristo en nuestras vidas. Vamos a continuar con esta enseñanza de una manera más profunda. Hoy hemos puesto unas cosas muy simples. Bueno, creo que son profundas, pero las hemos manifestado de una manera sencilla. Y a partir de aquí vamos a mirar eh, esta realidad de lo que significa ser hijo y que Dios sea Padre. Hoy vamos a dar gracias. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por tu comunión. Gracias porque desde el primer día que te conocimos y antes nos has enseñado a orar. Es decir, nos has enseñado a vivir en tu corazón en una perfecta unidad. Mi Padre y yo uno somos, decía Jesús. Yo y mi Padre uno somos. Esto es lo que queremos aprender cada día de una manera más plena cada vez. Gracias, Papito amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.